Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 10. Cuando la llamada terminó, Mirio guardó el teléfono en su bolsillo. Su expresión seguía animada, pero en su interior había algo más. Una determinación firme. No sabía aún qué carga arrastraba Midoriya, ni por qué su camino había sido tan distinto. Pero sí sabía una cosa. Haría todo lo posible para asegurarse de que ese chico tuviera la misma oportunidad de brillar que alguna vez le dieron a él. La tarde cayó tranquila sobre la UA. Aizawa despidió a la clase con su tono habitual, seco pero cargado de un matiz más relajado de lo normal. Tienen el fin de semana libre, pero no se descuiden. Mantengan la disciplina. Los chicos apenas lo dejaron salir del salón cuando ya comenzaron a planear su pequeño festejo. Todoroki, aún un poco abrumado por todo lo que había pasado con su familia y la verdad sobre Dabi. ¿Una celebración?, preguntó Koda, con esa mezcla de desconcierto y timidez que tanto lo caracterizaba. Claro, gritó Denki, levantando los brazos. Pasamos a la siguiente etapa de nuestras vidas. Y qué mejor que celebrarlo con una fiesta a lo grande. Debemos aprovechar que Aizawa Sensei no nos vigilará esta noche para hacer un desastre. Ha sido. Refunfuñó Ida, ajustándose los lentes. No lo digas de esa manera, pero es cierto, añadió Zero, riendo. Y además, todos necesitamos relajarnos. La sala de los dormitorios se convirtió en un improvisado espacio de fiesta. Hirou puso música ligera, Kirishima trajo botanas, Sato y Bakugo se encargaron de cocinar para todos, y hasta Momo se animó a improvisar unas bebidas no alcohólicas en copas elegantes. Brindemos por todos, anunció Mina, levantando su vaso. Todos levantaron sus copas con bebida para brindar, cada vez más cerca de ser verdaderos héroes. Bakugo bufó, cruzado de brazos. TSK. No es para tanto. Pero todos pasamos, y eso cuenta, un verdadero milagro. Lo señaló Uraraka con una sonrisa. El rubio resopló, pero no se movió del lugar, lo cual para todos ya era señal de que estaba de acuerdo. Ahora otra celebración, comentó Mina con ánimo, volviendo a levantar su vaso. La razón es que por fin dejaron a Midoriya quedarse con nosotros este fin de semana. Todos aplaudieron y el mencionado solo asintió y agachó un poco la cabeza en señal de vergüenza. Aunque solo fuera porque los profesores estaban ocupados y no habría nadie en los dormitorios, mencionó Shinso con burla. Todos ya acostumbrados a su humor solo rieron y siguieron festejando entre risas, conversaciones y comentarios. Más tarde, decidieron jugar un torneo improvisado de cartas y otro de videojuegos. Kaminari y Mina hicieron equipo y fueron derrotados de inmediato por la combinación mortal de Bakugo y Kirishima. No es justo. Bakugo hace trampa, chilló Kaminari. Ganamos porque somos los mejores, idiota, replicó Bakugo, lanzando una carcajada poco usual mientras chocaba puños con Kirishima. El resto de la clase observaba la escena entre risas y comentarios espontáneos. Cada quien estaba ocupado en algo distinto, pero eso no impedía que interactuaran entre sí, creando un ambiente cálido y animado. El llamado Baku Squad competía a gritos frente a la consola, mientras Sadm, Kundai y Hiro regresaban del microondas con varios recipientes de palomitas recién hechas para la película que planeaban ver más tarde. En paralelo, Ida, Momo y Hirmo organizaban una mesa con bebidas frías y calientes, perfectas para acompañar la velada. Por su parte, Uraraka, Tokoyami, Shins Mitsuyu recorrían el comedor con una improvisada encuesta para decidir cuál sería la película elegida esa noche. Entre todos hacían que el lugar se sintiera ligero, divertido, casi familiar. Los únicos que permanecían apartados eran Izuku y Todoroki. Ambos estaban sentados en silencio en una de las mesas, demasiado ensimismados en sus propios pensamientos como para unirse a la dinámica del grupo. La tensión flotaba entre ellos. Ninguno sabía cómo incorporarse ni tenía la energía para intentarlo. Midoriya fue el primero en romper la quietud. Desvió la mirada hacia su compañero.
Podía sentir el torbellino de emociones que lo rodeaba desde que habían capturado a Gaby. Debe ser insoportable cargar con algo así, pensó. Ya había intentado ayudarlo antes, aunque sus esfuerzos por transmitir calma solo funcionaban un instante. Esta vez, sin embargo, probaría un camino distinto. Con decisión, colocó ambas manos sobre las sienes de Todoroki. Si quería convertirse en un héroe, debía empezar ayudando a quienes tenía más cerca. Todoroki lo miró con extrañeza al sentir el toque ligero, mientras Izuku concentraba su poder en aquel punto. Nunca había intentado sanar a alguien de forma consciente, pero si su análisis era correcto, quizás su don pudiera aliviar la mente de su compañero. Se aferró a esa idea, volcando toda su energía con un solo propósito: ayudar. Los minutos pasaron, y Todoroki empezó a sentirse más liviano. No era la calma impuesta de la vez anterior. Esta vez era como un río que fluía, arrastrando suavemente sus malestares, sanando cada rincón de su mente. La sensación era casi increíble. Alzó la vista hacia Izuku, notando en su rostro inexpresivo el enorme esfuerzo que realizaba. Sabía que ningún sobreesfuerzo era bueno para el cuerpo, así que tomó las muñecas de su compañero y le susurró que ya era suficiente, que se sentía mejor. Midoriya parpadeó y volvió en sí. Lo miró directamente, y Todoroki vio algo nuevo. Una sonrisa leve, genuina, que transformaba el rostro del pecoso. Pero lo que vino después sorprendió aún más. El bullicio del comedor se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido. Todos los presentes fijaron la atención en un solo punto. Izuku, con voz entrecortada y vacilante, murmuró: «¿Qué? No, Todoroki-kun». No fueron muchas palabras, pero todos comprendieron lo que habían significado. El silencio se prolongó unos segundos más, hasta que estalló en celebración. Risas, aplausos y exclamaciones llenaron el ambiente. Esa noche había motivos de sobra para celebrar. Por 2, por 3, incluso por 4. Nada podría arruinarlo. La clase 1A, por unas horas, fue una familia. Entre juegos improvisados, pequeñas competencias y conversaciones que se alargaron hasta la madrugada, el peso de la guerra y las tensiones de los últimos días se disolvieron en la calidez de estar juntos. El mundo oscuro no esperaba a nadie. Mientras los héroes apenas lograban sostener el frágil equilibrio de paz en sus manos, en las sombras ya se tejía la próxima catástrofe. All for One sonreía desde la penumbra, con esa calma aterradora que solo otorgaba la certeza del triunfo. Esta vez, no habrá error. La alianza con la Yakuza no era un simple capricho. Ellos serían la pantalla, la distracción perfecta para ganar tiempo. Tiempo suficiente para que Tomura completara su metamorfosis, para que dejara de ser un simple peón y se convirtiera en la verdadera pieza central del tablero. Los engranajes ya giraban, la maquinaria estaba en marcha. Solo hacía falta esperar unos días más. Los dados estaban lanzados. Y en ese juego, no había segundas oportunidades. Las risas y gritos de celebración en los dormitorios llenaban los pasillos de la UA, un eco de juventud y esperanza que se extendía hasta altas horas. Sin embargo, al otro extremo del campus, en la enfermería, el ambiente era completamente distinto. Allí, el silencio pesaba tanto que parecía tragarse incluso la respiración de los presentes. Nezu estaba sentado en la mesa central, rodeado de papeles, registros médicos y expedientes. Su calma habitual seguía allí, pero sus ojos reflejaban una gravedad inusitada. Frente a él se encontraban Recover Igel, Ryoshin, Aizawa, Yamada, varios médicos especializados, y en un rincón, casi intentando pasar desapercibido, All Might en su forma delgada. Entonces, comenzó Nezu con un tono firme, rompiendo el silencio: podemos confirmar la veracidad de la información que nos transmitió uno de los vestigios a través de Kurohiri. El médico principal asintió con gesto sombrío, cruzando los brazos. No es un diagnóstico definitivo, pero todo concuerda. El muchacho, Midoriya Izuku, su cuerpo no debería estar funcionando. Técnicamente está muerto. Lo único que lo mantiene activo es la activación constante de esa peculiaridad de regeneración. Recover Igel apretó el bastón con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Y mientras más lucha, más rápido consume esa energía. El precio es que cada regeneración no lo salva, solo retrasa lo inevitable. La descomposición de su cuerpo. El impacto de esas palabras golpeó la sala como un martillo. Yamada se adelantó un paso, con la voz temblorosa. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que cada vez que lo vemos reaccionar, que cada vez que parece más vivo, en realidad se está muriendo un poco más? Ryoshin bajó la mirada, con los ojos cargados de impotencia. Esa es la explicación de por qué dejó de usar los otros quirks. No era que estuviera abriéndose más a ustedes, su voz se quebró. Es que su cuerpo solo tenía fuerzas para mantenerlo respirando. Está tan cansado que apenas puede sostener la regeneración. Su inexpresividad se apaga, y por eso ustedes lo sienten más libre. Aizawa cerró los ojos con fuerza, cubriéndose la boca con la mano. No quería aceptarlo, pero las piezas encajaban demasiado bien. Entonces, esa vez en el campamento, cuando habló con Bakugo, su voz fue apenas un susurro. No fue que estaba despertando. Nezu lo confirmó con solemnidad. Era agotamiento. Su cuerpo estaba tan exhausto de curar a los demás que dejó de mantener otros dones activos de manera inconsciente. El médico continuó con voz grave. Según los reportes, algunos dones funcionan como sistemas de soporte constantes. Cuando el cuerpo se queda sin energía para alimentarlos, simplemente se apagan. El único motivo por el que Midoriya sigue vivo es el Kir de regeneración. Ese será el último en caer. Pero cuando lo haga, el chico morirá definitivamente. All Might se levantó de golpe, temblando de pies a cabeza. No puede ser. Él no puede simplemente desaparecer otra vez. Su voz desgarrada resonó en la sala como un rugido herido. Nezu lo observó con seriedad, dejando que sus palabras se hundieran en todos. Toshinori, lo que no podemos permitirnos es la negación. Si esto es cierto, cada minuto que Izuku permanece en ese estado es un riesgo. Bajó aún más la voz, podría volver a morir en cualquier momento. Un silencio helado envolvió la enfermería. Recoverigel se cubrió el rostro con una mano, agotada, con la sombra de la frustración en su semblante. He visto demasiados alumnos heridos en todos mis años, pero nunca algo como esto. No sé qué es peor. Que Izuku aún pelee por mantenerse, o que sepamos que nada de lo que hagamos podrá evitar el final. Yamada apretó los dientes, desviando la mirada para ocultar sus ojos rojos. Ese niño no se merece esto, maldita sea. Ryoshin se inclinó hacia adelante, con los puños cerrados. Precisamente por eso tenemos que aprovechar cada instante. Si su tiempo es limitado, no podemos desperdiciarlo. Aizawa abrió lentamente los ojos y los dirigió hacia la ventana. Afuera, en la distancia, se escuchaban aún las carcajadas de sus alumnos. Ellos creen que este es un fin de semana de celebración. Que todo está bien. Su tono era seco, pero cargado de dolor. No tenemos derecho a arrebatarles eso, no todavía. All Might hundió el rostro en sus manos, las lágrimas cayendo sin control. Yo debería haberlo protegido. Debí buscarlo antes. Si hubiera, Nezu, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro pesado, casi humano. Entonces hagamos algo ahora. Lo encontramos. Lo tenemos con nosotros. Mantengámoslo cerca, y que al menos, Midoriya no cargue con esta verdad hasta que ya no podamos ocultarla más. El silencio regresó, aún más cruel que antes. Cada uno de los presentes entendió la misma verdad. Izuku vivía con tiempo prestado. Y nadie sabía cuánto quedaba antes de que el reloj invisible decidiera detenerse. El silencio reinó durante varios segundos más, como si nadie quisiera romperlo. Entonces Nezu se irguió en su asiento, sus pequeñas garras golpeando con suavidad la superficie de la mesa. A partir de ahora, dijo con un tono cortante, más frío que nunca, cualquier reacción inusual en Midoriya debe ser informada de inmediato. Ya saben lo que significa. Cualquier avance podría ser la señal de que lo inevitable está cerca. Sus ojos recorrieron a todos los presentes, uno por uno. No podemos confiarnos. No podemos relajarnos.
Ahora que sabemos esta información, debemos estar más atentos que nunca. El lunes a primera hora haremos una revisión completa. Ryoshin lo miró directamente. Serás el encargado de entrar en contacto con los vestigios. Necesitamos confirmar sus sospechas, comentarles lo que descubrimos y, si es posible, obtener una respuesta clara de ellos. Ryoshin asintió con firmeza, aunque la tensión en su rostro era evidente. Haré lo que sea necesario. El resto de los presentes también asintió, aunque el gesto era más una condena compartida que un acuerdo. Nadie se atrevió a decir nada más. Las palabras ya no alcanzaban. Poco a poco, fueron levantándose y retirándose de la sala. El peso en sus hombros parecía multiplicarse con cada paso. Era como si cada uno llevara consigo una verdad que no debía salir a la luz, una carga invisible que los hundía más de lo que querían admitir. Aizawa. Toshinori. Su voz era más baja, pero infinitamente más seria. Ustedes dos se quedarán. Necesitamos hablar. Cuando la puerta se cerró, quedando únicamente Nezu, Aizawa y Olmig, el director se recostó hacia atrás y entrelazó las garras. Su mirada brilló con un destello de severidad inusual. Olmig tragó saliva, sintiendo cómo el aire se espesaba de golpe. Aizawa, con el ceño fruncido, se cruzó de brazos en silencio. Ambos sabían que lo que venía no sería fácil de escuchar. El laboratorio de Shia Saikai estaba sumido en una penumbra controlada, apenas iluminado por las luces parpadeantes de los tubos de ensayo y los monitores que mostraban fórmulas y resultados. El aire estaba cargado con un olor metálico, mezclado con un aroma químico que hacía difícil respirar con normalidad. En el centro de la sala, Chisaki observaba detenidamente la sustancia burbujeante que se iba formando, como si cada reacción química fuera un paso más cerca de su ambición desmedida. Cuando esta versión esté lista, dijo, con voz tranquila pero firme, como si pronunciara un decreto, todo será más fácil. Los héroes sin dones, no serán nada. Solo una plaga que limpiaré de este mundo. Uno de sus subordinados, nervioso pero ansioso por informar, se acercó con paso cuidadoso. Jefe, he recibido noticias. All for One ha aceptado el acuerdo. Nos apoyará si cumplimos con su parte. Solo necesitamos deshacernos de un par de héroes molestos y asegurarnos de que los villanos encarcelados queden bajo nuestro control. Chisaki sonrió levemente, apenas un gesto que atravesó la sombra de su rostro. Eso no será nada para mí, replicó, dejando que sus palabras flotaran con un aire de amenaza implícita. Esta droga será la llave que desbloquee todo. Con ella, los héroes no tendrán oportunidad. Ni un ápice de resistencia. Su mirada se deslizó hacia un pequeño contenedor sellado donde Eri dormía, ajena a la magnitud de lo que estaba por suceder. Y con Eri, murmuró, la perfección estará a nuestro alcance. Juntos, purgaremos este mundo. Se levantó de su asiento y caminó lentamente entre los tubos de ensayo, observando cómo cada mezcla se transformaba en algo más potente, más controlable, más letal. Cada reacción era un paso hacia la supremacía absoluta. El mundo necesita un nuevo rey de las sombras, continuó, con un brillo frío en los ojos. Solo debo esperar el momento indicado. Y cuando llegue, nada, ni nadie, se interpondrá en mi camino. El silencio del laboratorio se volvió absoluto por un instante, roto solo por el burbujeo constante de los químicos. Chisaki se detuvo frente al monitor principal y vio un mapa de la ciudad. Pequeños puntos rojos brillaban sobre él. Los héroes que serían eliminados, los villanos que serían capturados, los cimientos de su reino. Paciencia, susurró. La perfección requiere tiempo. Y cuando todo esté listo, este mundo pertenecerá a nosotros. Demostraremos que la Yakuza no es cosa del pasado. Con un movimiento preciso, ajustó la temperatura de uno de los reactores y observó cómo la mezcla brillaba con un resplandor casi antinatural. Era solo un comienzo, pero uno que cambiaría la historia de los héroes para siempre. El sol de la mañana iluminaba el gimnasio de la UA, filtrándose por los ventanales y reflejándose en el suelo pulido. Midoriya estaba sentado en un rincón, observando con atención cómo Uraraka, Tsuyu, Shinso y Todoroki realizaban los ejercicios que él mismo había planificado.
Aunque aún no podía moverse con libertad, su mente seguía trabajando a toda velocidad, buscando la manera de comunicarse y guiar a sus compañeros. Shinso, siempre atento, era el puente entre Midoriya y los demás. Cada golpe de código Morse de Izuku se convertía en instrucciones precisas, claras y sorprendentes en detalle. No era algo que pasara desapercibido. Uraraka levantaba las cejas con admiración cada vez que entendía un consejo que parecía complicado pero perfectamente aplicable. Todoroki, concentrado, practicaba un movimiento tras otro, ajustando el ángulo y la potencia según las indicaciones de Midoriya, mientras su respiración se mantenía calmada pero constante. No puedo creer que Izuku, tenga esto tan calculado, murmuró Tsuyu, ajustando la postura de sus piernas para ganar equilibrio. Shinso sonrió levemente e Izuku golpeó con el morse la siguiente instrucción. Uraraka. Centrar el peso en las piernas antes de usar esa patada. ¡Ah! Exclamó Uraraka, asentando con la cabeza tratando de seguir la instrucción antes de golpear. Tiene sentido, ahora puedo combinar mejor mis piernas y pies sin perder equilibrio. Midoriya observaba todo en silencio, pero una sonrisa imperceptible se dibujaba en su rostro. Ver que sus compañeros podían aprender de él, incluso con su limitación física, le daba una sensación de utilidad y pertenencia que no sentía desde hace tiempo. Shinso, por su parte, había aprendido tanto durante su tiempo con su tío héroe que el código Morse no le representaba ningún esfuerzo. Incluso le parecía más rápido que la lengua de señas que Izuku todavía estaba perfeccionando. Mientras el entrenamiento avanzaba, Aizawa debía atender una reunión urgente y decidió ceder la supervisión del grupo a All Might. Sin embargo, el antiguo símbolo de la paz también tenía compromisos, así que la cadena de responsabilidad pasó finalmente a Mirio. Mirio observaba con ojos atentos los movimientos de todos. Cada gesto, cada ajuste, cada pequeño detalle en la postura de los alumnos le parecía significativo. Se acercó a Midoriya, que continuaba observando pacientemente desde su rincón, sin poder aún intervenir físicamente. «Hey», dijo Mirio, bajando un poco la voz para no interrumpir al grupo. «Estaba pensando, si quieres, podrías hacer tu pasantía conmigo, en la agencia de Newteye». Midoriya permaneció quieto unos segundos, como si procesara la información, y luego su alegría estalló silenciosa en su aura y brillantes en sus ojos. Una emoción contenida escapó de él, llena de emoción y alivio. Mirio sonrió ante esa reacción. No había sonido, pero la felicidad era evidente. ¿Sí?, preguntó Mirio, aún sonriendo. Solo dime que sí, y arreglamos todo con Aizawa. Midoriya asintió suavemente, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que todavía debía consultar a Aizawa, pero la idea de tener un lugar donde aprender, donde poder seguir creciendo y ser útil, lo llenaba de esperanza. Alrededor, sus compañeros seguían entrenando, ajenos a la pequeña pero significativa victoria de Midoriya. Algunos ya tenían claras sus pasantías, mientras que la mayoría aún no sabía dónde irían. Pero para él, este pequeño rayo de certeza representaba un paso enorme. Ya no era solo un estudiante a prueba. Estaba empezando a abrirse camino en el mundo heroico, y esta oportunidad con Mirio era un primer paso hacia algo mucho más grande. El gimnasio seguía lleno de movimiento, risas contenidas y esfuerzo concentrado. Pero en un rincón, Midoriya sentía por primera vez en mucho tiempo que el futuro empezaba a tomar forma, y que él podría, finalmente, participar de él a su manera. El domingo por la tarde, un aire cálido y tranquilo reinaba en las residencias. Aizawa apareció en la entrada con su típica expresión imperturbable, aunque sus ojos reflejaban un ligero cansancio. Los estudiantes, que habían pasado el día juntos y habían disfrutado de la energía contagiosa de Izuku, lo recibieron con una mezcla de alegría y tristeza. «Ah, se lo lleva de nuevo», susurró uno de ellos, haciendo un pequeño puchero. «Bueno, al menos está contento», añadió otro, con una sonrisa tímida. Todo el día no se apagó ni un segundo. Incluso anoche le dijo algo a Todoroki que nos dejó a todos emocionados. Los murmullos y risas recorrieron la sala mientras los chicos comentaban la frase de Midoriya, recordando la sorpresa y el orgullo que habían sentido.
Pero Aizawa no compartía ese entusiasmo. Para él, esa vitalidad no era motivo de celebración. Era una señal de alerta. Solo asintió levemente a los estudiantes antes de llamar a Izuku, quien se acercó con paso decidido pero tranquilo. Mientras caminaban por la calle hacia la UA, Aizawa se sumergió en sus pensamientos, repasando la conversación que había tenido días atrás con Nezu y All Might. Los dejé aquí porque Mirio me comentó sobre las pasantías, dijo Nezu, repasando mentalmente los argumentos. Habló con Miuye para que Izuku hiciera la suya en su agencia. Le mencioné que no habría problema, el héroe es experimentado y su zona es relativamente segura. Además, es más una agencia de monitoreo que de acción directa. Pero con la situación que se avecina, no sé si sea lo mejor. El chico es inteligente, se daría cuenta si de un momento a otro no le permiten participar de las pasantías. All Might intervino con su tono grave y decidido. No creo que sea prudente, opinó. He hablado con mi amigo para que Izuku haga la pasantía, pero con lo que se viene, podría ser demasiado para él. Aizawa se quedó en silencio, pensativo, sopesando cada posibilidad. Cada misión, cada acto heroico, era un riesgo enorme. Por cada persona que salvaba, había una posibilidad de que su energía se agotara por completo. La decisión sobre si debía continuar en el programa de héroes o no se le hacía casi imposible. Nezu interrumpió sus pensamientos con su habitual calma incisiva. Encerrarlo por miedo no sería justo. No podemos darle una burbuja de seguridad. Izuku necesita vivir, incluso si eso significa enfrentar peligro. Privarlo solo alargaría su tiempo de vida, y nada más. Considera además que, técnicamente, el chico ya ha fallecido una vez. Los tres permanecieron en silencio largo rato, reflexionando hasta que finalmente se tomó la decisión. No se le restringiría. Si iba a seguir siendo héroe, sería bajo sus propias reglas y su propia voluntad. El sonido de un toque suave en su brazo sacó a Aizawa de sus recuerdos. Izuku lo miraba con atención, transmitiendo su mensaje a través de pequeños gestos y el toque en código Morse. Mirio me propuso hacer la pasantía en la agencia de Miuye y le indicó Midoriya. Aizawa suspiró, con la mirada fija en la calle frente a ellos. Estoy al tanto. La tramitación ya está en curso, respondió con voz seca, pero sin perder su seriedad. La emoción escapó de cada poro de Izuku en ese instante. Sus ojos brillaron, su pecho se llenó de aire y su expresión reflejó felicidad pura. Aizawa lo observó en silencio, dejando que la sensación pasara mientras caminaban. Su corazón se oprimió un poco al recordar lo que el chico había vivido. Tan joven, y ya había tenido suficiente para sentir que su vida carecía de sentido. Por suerte, el joven no recordaba esa parte de su pasado. Sus recuerdos más claros llegaban hasta el inicio del ciclo escolar de tercer año de secundaria. Prácticamente 2 años de su vida habían quedado congelados. Aizawa respiró hondo. El futuro de Izuku era frágil, sí, pero también prometedor. Mientras lo miraba, se prometió a sí mismo mantenerlo a salvo tanto como fuera posible, aunque sabía que el camino que él mismo había elegido nunca sería fácil. La semana transcurrió entre trámites y emoción por la nueva experiencia que se avecinaba. Las pasantías estaban cada vez más cerca. Para la clase, lo único que cambiaba era la constante ausencia de Midoriya en el salón. Cada día salía más seguido hacia la enfermería, ostensiblemente para revisiones con el especialista en mentes. Su comportamiento empezó a generar intriga y rumores silenciosos entre los compañeros, quienes, a pesar de su curiosidad, respetaban su espacio. El motivo principal de estas visitas no se limitaba a simples chequeos rutinarios. Desde aquel primer día en que Ryoshin entró nuevamente a la mente de Izuku junto con Aizawa para supervisar la situación, algo había cambiado. Ese día fue distinto. Por primera vez, pudieron ver a Midoriya no como una sombra atrapada en una burbuja oscura, sino como una persona completa. El aire en la sala de supervisión estaba cargado de tensión. Cada respiración parecía resonar en las paredes, mientras las líneas de energía mental de Midoriya se movían con suavidad, como olas en un lago tranquilo. Por primera vez, la burbuja oscura que siempre lo había rodeado se había diluido, dejando espacio a un plano luminoso y equilibrado.
Allí estaba el joven, de pie, con los ojos cerrados, respirando con una normalidad que parecía imposible después de todo lo que habían vivido. Ryoshin dio un paso al frente, con voz firme pero serena. Hola, Izuku. ¿Puedes oírnos? Por un instante, todo quedó en silencio. Cada segundo se sentía largo, casi insoportable. Midoriya parpadeó, lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo y desconocido. Luego, con un leve movimiento de cabeza, asintió. Su voz, apenas un susurro pero cargada de una claridad que ninguno esperaba, llegó hasta ellos. Sí, puedo escucharlos. Aizawa contuvo un leve temblor en los labios, algo que nunca permitía mostrarse en público. Era imposible describir lo que sentía. Alivio, emoción, pero también un temor profundo. Ver a Midoriya así, tan humano, tan consciente, tan real, después de tanto tiempo atrapado en su burbuja oscura, lo golpeó con fuerza. Su corazón se aceleró de manera que no esperaba. Una mezcla de orgullo y preocupación lo atravesó de punta a punta. Ryoshin respiró hondo, con los puños ligeramente apretados. Habían llegado tan lejos, y al mismo tiempo, la velocidad con la que Izuku había avanzado lo hacía sentir vulnerable. Cada paso que daba en este plano luminoso era un recordatorio de que el tiempo era limitado, de que cada instante podía ser el último si algo salía mal. Midoriya abrió lentamente los ojos, mostrando el verde brillante de su mirada, llena de vida y determinación. Por un segundo, parecía que la sala entera se iluminaba con su presencia. No era la sombra de un héroe atrapado, sino un joven capaz de decidir, de sentir, de soñar. Es bueno tenerlos aquí, es más libre para mí hablar aquí. Me he esforzado para poder hacer lo mismo con mi cuerpo físico, pero es más difícil. Aún así lo seguiré intentando, dijo, esta vez con un poco más de fuerza en la voz, como si esas palabras fueran un compromiso consigo mismo y con ellos. Aizawa respiró hondo y miró hacia otro lado, tratando de calmar la opresión que sentía en el pecho. Ryoshin, por su parte, apenas pudo ocultar un destello de emoción en los ojos. La escena era tan simple y, sin embargo, tan devastadora en su intensidad. Un joven que había sobrevivido demasiado, que había cargado demasiado, y que ahora empezaba a vivir realmente. Ambos permanecieron en silencio unos segundos, observando cómo cada pequeño gesto de Midoriya, el leve movimiento de sus manos, la respiración calmada, la firmeza en la mirada confirmaba que estaba allí, de verdad, y que la persona que siempre habían querido ver había emergido. Pero la alegría no era completa. Aizawa lo sabía. Si avanzaba así de rápido cada día, si recuperaba energía y voluntad tan deprisa, su tiempo era limitado. La mezcla de celebración y temor se enredó en su pecho, dejándole un nudo que no podía deshacer. Por un instante, ambos profesores se permitieron solo mirar, sin palabras, dejando que la magnitud de ese momento se asentara. Midoriya estaba de vuelta. Real. Y el mundo que lo rodeaba, de repente, parecía más brillante, y al mismo tiempo, más frágil que nunca. Entonces, ¿podemos hablar contigo, Izuku?, preguntó Ryoshin. Queremos entender mejor cómo te sientes. Claro, respondió él, con un leve temblor en los hombros, casi imperceptible. Quiero mejorar. Aizawa intercambió una mirada con Ryoshin. Tan sencillo como parecía, esa frase llevaba consigo una carga mucho mayor. El deseo de seguir adelante sin cuestionar su propia fragilidad, sin darse cuenta de lo delicada que era su situación. Durante esos días, sin que Izuku se diera cuenta, también habían conversado con los vestigios de su mente. La información obtenida había sido reveladora, pero no completa. Aizawa notó con inquietud que dos burbujas permanecían intactas, inaccesibles, grises, y sin dejar rastro de información sobre su Kirko, su origen. Los vestigios tampoco podían explicar nada sobre ellas. Desde que llegaron a este plano, nadie había logrado acceder a esas esferas. Extrañas, pero con tantos elementos por analizar, Aizawa decidió dejarlas como prioridad secundaria. Su Kirk de regeneración, comentó Aizawa en una reunión con Ryoshin y uno de los vestigios. Es vital mantener su energía constantemente, porque todo lo demás depende de eso. Si se agota, las consecuencias serían inmediatas.
Ryoshin asintió, con el ceño fruncido. Entonces cada acción que realice debe estar cuidadosamente medida. Necesitamos garantizar que sus reservas de energía no se consuman innecesariamente. El profesor suspiró. Miró el espacio vacío frente a él, pensando en el joven Midoriya que, sin saberlo, se había entregado por completo a su sueño de ser héroe. No había cuestionado su situación, no había preguntado por la cruda verdad de su estado. Solo había decidido ayudar, aprender y formar lazos con sus compañeros. Esa entrega total era, a la vez, motivo de orgullo y de tristeza para quienes lo conocían. Es triste, murmuró Aizawa para sí mismo. Tan joven, y sin embargo ha tenido suficiente para sentir que la vida podía terminar en cualquier momento. Y aún así, sigue adelante. Ryoshin lo observó, comprendiendo su sentimiento. Midoriya era un caso excepcional. La fragilidad de su cuerpo y su Kirk lo convertían en alguien único, un estudiante que, a cada paso, desafiaba las reglas que la vida misma había impuesto sobre él. En ese instante, ambos se comprometieron, de manera silenciosa, a proteger su tiempo, a guiarlo y, sobre todo, a no interferir demasiado en su impulso por ser un héroe. Porque a veces, lo que más deseaban los héroes no era la seguridad absoluta, sino la posibilidad de seguir adelante, aun cuando cada día podía ser el último. Esa noche, mientras Awa dormía en un silencio relativo, Izuku cerró los ojos por primera vez sin necesidad de que alguien lo acomodara. Su cuerpo descansaba, pero su mente se sumergía en un mar de fragmentos ciegos. Voces distantes resonaban entre la oscuridad. Palabras de aliento, gritos, advertencias. Rostros apenas visibles se mezclaban con sombras. Los últimos días de su vida anterior, momentos de miedo, de soledad, de intentos fallidos y pequeñas victorias que ahora parecían irreales. Escuchó la risa de Bakugo mezclada con los gritos de sus antiguos compañeros, la voz tranquila de su madre cuando se fue, los murmullos burlescos de sus compañeros, todo un torbellino de recuerdos que no terminaba de comprender. Algunos eran claros, otros tan difusos que dolían más que cualquier golpe físico. Un instante, y parecía sentir la brisa del aula, el calor de la compañía de sus amigos, y luego el frío cortante de la realidad que lo había separado de ellos. Cada recuerdo era un eco distante, un hilo que conectaba lo que había sido con lo que ahora podía llegar a ser. Finalmente, despertó con un sobresalto, un nudo en el pecho que le recordaba la fragilidad de todo lo vivido. Parpadeó, contemplando la oscuridad de su habitación y el silencio que lo rodeaba. Qué mala forma de comenzar mi pasantía, pensó para sí mismo, sintiendo que cada pequeño avance del día siguiente sería también una lucha contra las sombras de su propio pasado. El aire estaba frío, pero en su interior algo empezaba a despertar. La conciencia de que, pese a todo, podía intentar vivir y proteger aquello que le importaba. Mientras Izuku despertaba con el nudo en el pecho, en otra parte del mundo la oscuridad tejía sus propios planes. La droga estaba lista, formulada con precisión para alterar las percepciones y corromper voluntades. En pocos días, su distribución comenzaría, y una nueva era de caos estaba por propagarse silenciosa pero implacablemente. El Shia Saikai, como siempre, se encontraría en primera fila, listos para aprovechar el caos y expandir su influencia. Todo estaba preparado para un espectáculo que nadie en la UA podía prever, mientras los estudiantes y héroes continuaban ajenos a la tormenta que se acercaba. El contraste era brutal. Por un lado, el progreso y la esperanza que Izuku representaba. Por el otro, un mundo que seguía girando hacia la oscuridad, amenazando con borrar cualquier avance logrado hasta ahora. El destino comenzaba a mover sus piezas, y la verdadera prueba apenas empezaba. El día comenzaba con la aparente normalidad de cualquier pasantía. Estudiantes supervisados, pequeños incidentes resueltos y agentes que los guiaban en sus primeros pasos en el mundo real. Sin embargo, la calma era apenas superficial. Durante los últimos días habían tenido problemas menores con una droga que circulaba en la agencia de Fagun, pero los casos estaban bajo investigación y control. Todo parecía marchar dentro de lo esperado, hasta que la llamada llegó.
Aizawa no estaba seguro de cómo describir la sensación que lo recorrió al escuchar el nombre de Izuku en el reporte de emergencia. Un enfrentamiento en el centro del distrito, un lugar que por lo general era tranquilo, donde la labor de los pasantes se limitaba a patrullar robos menores y vigilar a villanos de bajo perfil. ¿Qué demonios?, murmuró para sí mismo, apretando los puños con fuerza. La voz del operador apenas alcanzaba a transmitirse entre la tensión que sentía. ¿Mi gorilla? Era imposible. Ese distrito no debería tener grandes riesgos. Todo estaba bajo control. La idea de que el estudiante más problemático de todos, el que siempre parecía llevar la imprudencia en los hombros, estuviera envuelto en una batalla real lo llenó de frustración y preocupación a partes iguales. Mientras aceleraba hacia la ubicación del incidente, Aizawa sentía cómo la incertidumbre y la ira se mezclaban. Cada semáforo en rojo, cada vehículo que se cruzaba, parecía ralentizar un tiempo que no podía permitirse perder. Una parte de él empezaba a arrepentirse de haber seguido el consejo de Nezu sobre dejar que Izuku hiciera la pasantía. Ni siquiera lejos de él podía otorgarle un respiro. Ni siquiera podía asegurarse de que, por un par de horas, el joven estuviera seguro y protegido. Y ahora, esa decisión lo perseguía con fuerza, golpeando su mente con la certeza de que, aunque confiaba en las habilidades del estudiante, la vida de Izuku estaba en juego en un distrito que hace momento había sido considerado seguro. El caos ya estaba en camino. Cada segundo contaba, y Aizawa lo sabía. Su mirada se endureció mientras aceleraba, la ciudad pasando borrosa a su alrededor. Por primera vez en días, no había lugar para supervisión distante ni cálculos fríos. Solo había urgencia, miedo y la responsabilidad de llegar antes de que la situación se descontrolara. En el fondo, un pensamiento recurrente lo acosaba. ¿En qué momento pensé que esto sería una buena idea? Más temprano esa mañana, el patrullaje parecía otra rutina tranquila. Mirio caminaba con su habitual sonrisa relajada, mientras Izuku lo acompañaba en silencio, atento a cada esquina como si todo pudiera esconder un peligro invisible. En esos 4 días juntos solo habían tenido que intervenir en 2 asaltos y un robo menor. Nada que requiriera un despliegue real de fuerza. Incluso Mirio había tenido tiempo para rescatar a un niño en bicicleta que casi era atropellado, lo cual había sido lo más emocionante de la semana. Era un distrito seguro, o al menos eso pensaban. Mirio iba a decir algo para romper el silencio cuando sintió los 3 toques en su brazo. Se detuvo de inmediato. Ya había aprendido lo que significaban. Izuku estaba por apagarse. 2 días antes le había ocurrido lo mismo, y habían tenido que llevarlo a la agencia casi cargado. La frustración se mezclaba con la preocupación. ¿Qué haría este chico cuando fuera héroe en serio si caía así en medio de una misión? ¿Otra vez, mi gorilla?, susurró, tomándolo de los hombros para guiarlo de regreso. Pero no tuvo tiempo de reprochar más. Un destello de cabello blanco se aferró de pronto a la pierna de Izuku, que a pesar de su estado inconsciente se inclinó instintivamente hacia ella. Mirio parpadeó confundido. Una niña. Tal vez perdida. Tal vez en problemas. Estaba por agacharse para preguntar su nombre cuando una voz profunda, rasposa, salió desde el callejón a su lado. Eri. El corazón de Mirio se encogió. Conocía esa voz, o mejor dicho, había leído informes sobre ella. Dio un paso hacia atrás de manera automática, su cuerpo reaccionando antes que su mente. El hombre que emergió de las sombras no necesitaba presentación. Chisaki Kai, alias Overhaul, miembro de la Yakuza. Un villano con un kir devastador. Izuku seguía agachado, sin respuesta. La niña, en cambio, temblaba. Se aferraba al chico pecoso como si fuera la única tabla de salvación en medio del naufragio. Eri, deja de molestar a los héroes y ven aquí. La voz de Chisaki era grave, llena de esa autoridad helada que no admitía réplica. Mirio sintió que el aire se volvía más pesado. No sabía cómo proceder. Aquello no estaba en el manual de pasantías. Aquello no era un escenario de entrenamiento. ¿Debes ser su padre? Forzó una sonrisa, su tono fingidamente casual, aunque el sudor bajaba por su nuca. Deku, deja que se vaya con su padre.
El apodo había terminado pegándose entre todos, incluso si aún no era un nombre de héroe oficial. Pero Izuku no reaccionó. Su cuerpo permanecía tenso, como en un estado intermedio entre inconsciencia y vigilia. Maldita sea, pensó Mirio. Era el peor momento posible. Si intentaba luchar mientras cuidaba de la niña y además protegía a Midoriya, el margen de error era inexistente. Fracasaría completamente y quién sabe cuántas personas de los alrededores resultarían heridas. Eri temblaba más fuerte. La calidez que sentía en los brazos del chico era distinta a cualquier cosa que conociera. Él estaba apagado, con una mirada vacía, pero aún así le transmitía algo. Una calma que nunca había sentido con nadie más. No quería soltarlo. Eri. Chisaki dio un paso al frente, su sombra cubriendo a los tres. La niña casi cedió, sus pies avanzando por costumbre, pero de pronto sintió que era levantada en brazos. Izuku, aún tambaleante, la había alzado y retrocedido un paso. Mirio tragó saliva. Aquello solo podía terminar mal. No, susurró, observando la postura del pecoso. Era una posición de pelea. Su cuerpo, por instinto, se había preparado para luchar. Y lo peor era que Chisaki también. El villano dio un paso más. Solo uno. Eso bastó para que todo se desatara. Sus manos, extendidas hacia Izuku, buscaban el contacto letal de su Kirk. Maldición. Mirio reaccionó, activando de inmediato su permeación para interceptar. No había tiempo. Debía ganar segundos, avisar a los héroes de la zona, evacuar a los civiles antes de que aquello se volviera un baño de sangre. Eri cerró los ojos, aterrada. Sentía que todo era culpa suya. Si esos dos morían sería por ella. En su desesperación, intentó apartarse, regresar con su captor, hasta que una mano se posó sobre su cabeza. Izuku. Una caricia torpe, 2 palmadas ligeras. Su rostro inexpresivo y sus ojos apagados transmitían frialdad, pero el abrazo era distinto. Era como si, sin palabras, le hubiera dicho algo que ella necesitaba escuchar. No es tu culpa. Yo te protegeré. Las lágrimas le llenaron los ojos. Se dejó caer contra su hombro. No quería nada más que ese instante de paz. El enfrentamiento comenzó. Golpes, evasiones, destellos de Quirks. Chisaki no lograba tocar a ninguno de los dos, y eso lo enfurecía más. Era como pelear contra la misma peste que juró erradicar. Héroes que interferían con su misión de purgar el mundo. Ustedes son el cáncer de esta sociedad. Rugió, su máscara resonando con el eco metálico. Mirio se movía entre la lucha y la evacuación, luchando por reducir los daños, pero lo sabía bien. Estaban sobrepasados. Y Midoriya, aún inconsciente a medias, no iba a retroceder. No en ese estado. La batalla que nadie esperaba había comenzado. Las calles del distrito, antes tranquilas, se llenaron del estruendo de paredes rompiéndose y el eco de pasos desesperados. El suelo se levantaba en bloques y se deformaba bajo los pies de los héroes cada vez que Chisaki extendía sus manos. Izuku, aún con la mirada apagada y los movimientos automáticos, esquivaba con reflejos que parecían nacer de un instinto más que de la conciencia. Cada vez que una onda de destrucción se acercaba a él, sus pies movían con torpeza pero con precisión, protegiendo a la niña que cargaba en brazos. Deku, mantente en movimiento. Gritó Mirio mientras saltaba entre el suelo quebrado, apareciendo y desapareciendo con su Kirk. A cada paso, trataba de desviar los ataques, hundiéndose bajo tierra y reapareciendo en lugares estratégicos, lanzando golpes que aunque rápidos, no lograban derribar a Chisaki. El líder Yakuza sonrió bajo su máscara, con esa calma cruel que lo caracterizaba. Un mocoso inconsistente y un aprendiz de héroe, ¿esto es todo lo que tienen? Patéticos. El suelo bajo ellos se elevó de golpe como una ola sólida, lanzando escombros y polvo por todas partes. Mirio atravesó la estructura antes de que lo aplastara, pero Izuku, apenas reaccionando, usó la fuerza de sus piernas para impulsarse y evitar que Eri fuera golpeada. Cayó de rodillas, jadeando con dificultad. Maldición.
Mirio apareció junto a él por un instante, bloqueando un fragmento de concreto con un puñetazo que atravesó gracias a su permeabilidad. No vas a resistir mucho más si sigues peleando en ese estado, pero Izuku no respondió. Su cuerpo se movía, rígido, como si cada músculo estuviera forzándose más allá de sus límites. Aún así, abrazaba a Eri con fuerza, como si esa pequeña vida fuera lo único que lo mantenía en pie. Chisaki dio un paso más, y en ese instante todo el pavimento frente a él explotó en estacas filosas de roca y cemento. Desaparezcan de mi vista. Mirio apenas logró sujetar a Izuku por el hombro y arrastrarlo en el último segundo. Ambos rodaron por el suelo, polvo y piedras cayendo alrededor. El rubio se incorporó de inmediato, los ojos fijos en su enemigo. No los toques. Avanzó en línea recta, intangible, y en el último segundo volvió sólido para conectar un golpe directo al rostro de Chisaki. El impacto retumbó en el callejón y lo hizo retroceder, pero la sonrisa del villano permanecía intacta. Interesante, murmuró con voz grave. Pero no lo suficiente. El suelo se deformó otra vez, levantando una pared entre Mirio y Izuku. El rubio maldijo en voz baja, corriendo de inmediato para volver con ellos, pero sabía que el tiempo jugaba en contra. Izuku no aguantaría mucho, y lo peor era que en esa postura, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Eri enterró el rostro contra el pecho del joven pecoso, temblando. Aún en medio del estruendo, pudo escuchar esa respiración entrecortada, y un murmullo apenas audible escapó de sus labios. Te protegeré. Chisaki ya preparaba su siguiente ataque, sus manos extendidas como si fuera a desmantelar el mundo bajo ellos. Pero la llegada de los refuerzos estaba a segundos de irrumpir en escena, y Mirio lo sabía. Solo tenía que resistir, solo un poco más. Las sirenas no tardaron en escucharse, cortando el ruido de la batalla. Entre los destrozos del distrito, dos figuras irrumpieron desde la calle principal. Sirniuteye y Bublegel. Mirio. La voz del ex asistente de Sirniuteye resonó como un látigo en medio del desorden. Retrocede, no lo enfrente solo. Mirio apenas tuvo tiempo de sonreír con alivio antes de esquivar otro intento de Chisaki de tocarlo. La máscara del villano parecía vibrar con cada respiración violenta, su paciencia colmada. Maestro, llegaste justo a tiempo. Mirio giró, activando su permeación para interponerse entre Overhaul y Niuteye. Sin más preámbulo, la lucha se transformó en un verdadero enfrentamiento de alto nivel. Niuteye, calculando cada movimiento, lanzaba objetos improvisados con la fuerza y exactitud de un francotirador. Mirio lo acompañaba con su imprevisible estilo intangible, mientras Bublegel desplegaba burbujas resistentes para contener los escombros y, de paso, guiar a los civiles hacia la salida. Otros héroes menores llegaron poco después, uniéndose a la improvisada operación de rescate. Mientras tanto, un par de metros atrás, Izuku estaba agachado con Eri entre sus brazos. Había recuperado la conciencia hacía poco, pero algo estaba mal. Muy mal. Su cuerpo no se sentía suyo. Era como si estuviera dividido en dos direcciones opuestas. Una corriente cálida, luminosa, brotaba desde la pequeña que abrazaba, irradiada desde el cuerno brillante que emergía en su frente. La otra fuerza, esa venía de lo más profundo de él, de los vestigios, de ese poder que nunca terminaba de controlar. Eri, pensó, mirándola con los ojos entrecerrados. La niña no era consciente de lo que estaba provocando. Aterrada, apenas podía respirar sin sollozar, y aún así se aferraba con desesperación a Izuku, como si soltarlo significara morir en ese mismo instante. La presión en su cuerpo aumentaba. Izuku sentía que se rompería. Su piel ardía, sus músculos temblaban, como si en cualquier momento fuera a desintegrarse. El poder intentaba liberarse, desatado, y por un instante creyó que no resistiría esa carga. Giró la cabeza, buscando algo que lo anclara. Entonces lo vio. Era Seread. El profesor estaba allí, con su mirada fija en él. Pero no era la mirada cansada y distante de siempre. Esta vez, estaba completamente furioso. Sus ojos rojos reflejaban una ira contenida, un miedo convertido en rabia. Izuku sintió un nudo en la garganta. Había tantos héroes a su alrededor.
Toda una misión improvisada solo para detener a una persona. Todo ese caos, y él en el centro, con una niña aterrada en los brazos. De pronto, su cuerpo reaccionó por instinto. Una sombra en el campo de batalla llamó su atención. Giró apenas para ver un destello metálico volando en su dirección. No pensó. No pudo. El proyectil impactó. Mirio alcanzó a empujarlo en el último segundo, desviando lo suficiente para que no perforara de lleno, pero no pudo evitar lo inevitable. Una bala jeringa se incrustó en el costado de Izuku. El dolor lo atravesó todo, y en cuestión de segundos, su mundo se derrumbó. Su cuerpo colapsó, su respiración se cortó, sus músculos dejaron de responder. Todo se volvió negro. Como aquella vez en la ambulancia. Eraserhead gritó su nombre. El profesor sintió un frío indescriptible recorrerle la espalda. Conocía esas balas. Ya habían herido a Tamaki 2 días antes. Balas capaces de borrar dones, balas que eran la clave de todo el plan de los Asaikai. Pero esta vez era peor. Si realmente era esa bala, no habría segundas oportunidades para Izuku Midoriya. No habría avances. No habría futuro. No habría más niño problema. No habría más tiempo. El impacto resonó en el aire como si el tiempo se hubiese detenido. Mirio apenas alcanzó a sostener el cuerpo de Midoriya antes de que éste se desplomara contra el suelo, sus brazos temblaban con el peso del miedo más que con el peso real del chico. Chisaki avanzaba con esa calma perturbadora, cada paso un recordatorio de la amenaza que representaba, pero Aizawa se interpuso sin titubear. Sus ojos se iluminaron en rojo, y el villano se quedó sin don. Ahora no era más que un hombre común con entrenamiento en combate, pero contra Eraserhead y Niuteye, la pelea ya estaba decidida. Mientras el choque de golpes resonaba en la ciudad, Mirio bajó la mirada hacia Midoriya. Deku. Vamos, despierta. La desesperación quebraba su voz. No entendía qué pasaba, no sabía nada de esa bala que le había impactado ni por qué el pecoso se estaba desvaneciendo frente a él. Tamaki llegó corriendo, jadeante, y su mirada cayó en el proyectil incrustado en el suelo cercano. Lo recogió con cuidado, casi con miedo, y se lo entregó a Fagun. El héroe lo observó con seriedad, reconociendo de inmediato lo que sostenía. Era la misma munición que una vez había puesto en peligro a su propio estudiante. Se arrodilló junto a Mirio, observando al chico caído con una tensión que le hacía tragar saliva con dificultad. La respiración de Midoriya parecía haberse detenido, pero la confusión lo llenaba todo. No sabían qué efectos podía tener en alguien como él, mitad humano, mitad algo que rozaba el concepto de un Omu. Y sin embargo, debía revisarlo. Con suavidad, apartó a Mirio y posó 2 dedos en el cuello del muchacho, justo donde la arteria debía latir con firmeza. Al principio creyó sentir algo. Una pulsación leve, errática, como una chispa que se encendía y se apagaba. Tragó saliva, presionó un poco más, tratando de convencerse de que estaba ahí. Mirio lo miraba con desesperación, inclinado sobre ellos, esperando cualquier señal. ¿Y bien?, preguntó, con la voz quebrada. Fagun no respondió. Sus cejas se fruncieron, y volvió a concentrarse. Quizá lo había sentido mal, quizá, movió los dedos un poco, buscó más abajo, luego más arriba, cambiando de lado. Nada. Un sudor frío le recorrió la frente. La pulsación tenue de antes parecía haber desaparecido. El silencio alrededor se volvió más pesado, como si cada segundo fuese un martillazo en la nuca. Volvió a intentarlo, esta vez llevando la mano al pecho del chico. Apoyó la palma sobre la camiseta destrozada y esperó. Solo encontró un vacío helado, una quietud demasiado absoluta para alguien que apenas unos minutos atrás estaba luchando con vida y fuerza. Vamos, chico, murmuró con un hilo de voz, como si pudiera llamarlo de regreso. Esperó. Contó los segundos en su mente. 1, 2, 3, 4, nada. Mirio lo notó. Su respiración se agitó. Dime que sigue ahí. Suplicó, con los ojos húmedos. Fagun apretó la mandíbula y volvió a llevar los dedos al cuello, con desesperación contenida. Buscó en cada punto posible, en cada latido imaginario. Pero cada intento lo hundía más.
Lo poco que creyó sentir se había extinguido, como una llama sofocada de golpe. Finalmente, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de los estudiantes. No pronunció palabra, pero el gesto lo dijo todo. La duda lo corroía, el desconocimiento lo hacía tambalear. ¿Era esto normal en alguien como mi gorilla, con su condición tan fuera de lo común? ¿O de verdad estaba? La respuesta estaba ahí, colgando en el aire, pero ninguno quería aceptarla. Aizawa lo sabía. Con un gesto severo dejó la captura en manos de Nyuteye. Ya le habían colocado las esposas inhibitorias a Chisaki, que luchaba en vano, y se inclinó junto al cuerpo de su alumno. El peso de la certeza se instaló en su pecho apenas puso la mano sobre él. No había pulso. Los segundos se volvieron eternos. Su piel se volvía más pálida a una velocidad antinatural, más rápido de lo que un cuerpo normal lo haría. Aizawa apretó la mandíbula, y sin pensarlo se inclinó sobre él. Colocó ambas manos en el pecho del chico y comenzó a presionar con fuerza, rítmicamente, como si a cada compresión pudiera arrancarle un latido a la muerte. «Vamos, mi gorilla», murmuraba entre dientes, sin importar que nadie más lo oyera. Uno de los paramédicos se aproximó con un desfibrilador portátil, cargándolo mientras el sonido eléctrico llenaba la escena. Golpes de energía recorrieron el cuerpo del pecoso una y otra vez. Pasaron minutos que se hicieron insoportables, hasta que finalmente el paramédico bajó la mirada y negó con un suspiro pesado. No había nada más que hacer. Con mano temblorosa detuvo el reloj, marcando con frialdad la hora de la muerte. Maldición. Todo había pasado demasiado rápido. Solo era un niño. Aunque su vida hubiera estado marcada por una cuenta regresiva, todavía tenía tantas cosas por vivir, Fagun lo notó. Aunque él mismo no comprendía la anatomía de mi gorilla, bastaba ver el semblante de Eraseread y lo dicho por el paramédico para entenderlo. El chico estaba muerto. Los héroes presentes bajaron la cabeza en respeto. Incluso los estudiantes, confundidos, comprendieron lo suficiente como para que la desesperanza les nublara los ojos. No. Mirio negó con violencia, con los puños cerrados. No puede desaparecer así. Solo fue una bala anti-Kirk. Eso no lo puede matar, ¿verdad? Pero Aizawa solo negó. Odiaba esta situación, odiaba sentirse tan impotente. Si tan solo le hubiera dicho a mi gorilla la verdad, que la razón por la que seguía respirando cada día era justamente ese don, quizá habría sido más cuidadoso. Quizá, no, ¿quién engañaba? El chico aún así se habría lanzado de cabeza para salvar a alguien. Una risa seca, amarga, le escapó de los labios. Y entonces, entre todo ese silencio cargado, una pequeña figura se movió. La niña, olvidada entre la confusión, avanzó tambaleante hacia el cuerpo de su héroe. Sus lágrimas corrían silenciosas cuando lo vio inerte en el suelo. Es mi culpa, pensó, pero recordó también las palabras que él no había podido decirle pero que sí las sintió. No es tu culpa. Yo te protegeré. Se arrodilló y abrazó a Midoriya con todas sus fuerzas, como si quisiera devolverle la vida solo con su llanto. Su cuerno brilló, y con él el cuerpo del joven comenzó a resplandecer. Aizawa frunció el ceño. Quiso activar su don de inmediato, porque no tenía idea de qué estaba ocurriendo, porque ninguna niña debería abrazar un cadáver de esa fiera. Y sin embargo, fue incapaz de detenerla. Era cruel que ninguno de los héroes presentes le ofreciera el consuelo necesario que ese cuerpo se hacía. Entonces el cuerpo comenzó a cambiar. El color regresaba a sus mejillas, su piel dejaba de estar fría. Su pecho se alzó con un débil jadeo, un soplo de aire que hizo que todos contuvieran el suyo. Eso era suficiente. Aizawa finalmente activó su don, deteniendo el poder de la niña, y la atrapó entre sus brazos cuando cayó agotada. Con voz seca, llamó de inmediato una ambulancia. Necesitan atención médica. Su don es desconocido. Traigan otra para el chico. Entonces vio a Mirio inclinarse de nuevo y tomar el pulso de Midoriya. Por un instante sus manos temblaron, hasta que su rostro se iluminó con una sonrisa, la más brillante que Aizawa le había visto jamás. Midoriya respiraba. Los héroes no tenían explicación, ninguno de ellos podía entenderlo. Pero una cosa era clara.
El chico problema era una caja de sorpresas, y quizá, pensó Aizawa, le alegraba que así fuera. La prensa se había vuelto loca con la batalla en plena ciudad. Los noticieros no dejaban de repetir las imágenes borrosas de la destrucción, los gritos de los civiles evacuando y los destellos de Kumirks en medio de la multitud. Una vez más, 2 estudiantes de la UA estaban involucrados en el ojo del huracán, y eso generaba titulares por doquier. Sin embargo, la captura del mayor exponente de la Yakuza calmaba las críticas. La opinión pública lo veía más como un triunfo que como una falla en los protocolos. Además, los estudiantes contaban con licencias provisionales, y la narrativa oficial se inclinaba hacia el heroísmo de su actuación. Lo único que despertaba dudas y susurros era la aparición del gnomo humanoide, como los medios habían decidido llamarlo. Entre los testigos circulaban declaraciones contradictorias. Algunos aseguraban que lo habían visto desplomarse, que incluso se le había declarado muerto en el lugar. Otros, en cambio, afirmaban que horas después había sido trasladado aún con vida. Las cadenas de noticias insistían en que se trataba de información sensible y que no podían confirmar nada, pero el murmullo no se detenía. La transmisión fue interrumpida de golpe por un grito ahogado proveniente del área común de las residencias. El silencio que le siguió fue cortante, y en segundos Bakugo ya estaba de pie, los puños crispados, exigiendo saber qué demonios pasaba. No fue el único. Varios de la clase 1A se levantaron al instante, algunos corriendo hacia las ventanas, otros sacando sus teléfonos para revisar notificaciones o transmisiones en vivo. El ambiente, que había sido tranquilo desde la mañana, se quebró por completo. Comenzaron a mensajearse por el grupo de la clase, enviando mensajes rápidos, casi frenéticos. ¿Alguien sabía más? ¿Había recibido noticias de la agencia? ¿Algún testigo había informado algo? Kirishima respondió primero. Me quedé en la agencia. Fagun y Tamaki-senpai fueron al lugar, pero todavía no han llegado. Los demás intercambiaban emojis de preocupación, signos de exclamación, y algunos incluso escribían en mayúsculas, intentando transmitir la urgencia. Los minutos pasaban lentos, y la ansiedad crecía con cada notificación que no traía buenas noticias. Momo, con la mirada fija en su teléfono, respiró hondo y tomó la iniciativa. No podía quedarse de brazos cruzados. Marcó directamente el número de Aizawa-sensei. Sus dedos temblaban ligeramente mientras aguardaba, y cada tono de espera se sentía como un martillazo en el pecho de todos los presentes. Vamos, contesta, susurró, sin apartar la vista de la pantalla. Cuando finalmente respondió, su voz era más áspera de lo normal, cargada de cansancio y tensión. La calma que esperaban no estaba ahí. Mi gorilla está bien. Eso fue todo. Ninguna palabra más, ningún detalle, ningún respiro que pudiera aliviar la angustia. La llamada se cortó de inmediato, dejando un silencio que pesaba más que cualquier ruido. El grupo quedó inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Nadie habló durante unos segundos. Los ojos de cada estudiante reflejaban la misma mezcla de alivio y duda. ¿De verdad estaba bien? La voz de Aizawa no transmitía seguridad, ni esperanza, solo un anuncio seco y frío. Bakugo rompió el silencio, con los puños apretados y la rabia vibrándole en la garganta. No me creo eso. Gruñó. Si está bien, ¿por qué demonios Aizawa no dice más? Los demás lo miraron y sintieron lo mismo. Nadie quería aceptar esa versión incompleta. La sensación de impotencia los envolvía, y una certeza silenciosa se instaló en todos. Si Aizawa no les decía la verdad, ellos tendrían que buscarla por su cuenta. Esa noche casi nadie durmió en la residencia. Pasaron horas especulando, tratando de leer entre líneas las noticias o revisando foros de internet en busca de alguna filtración. Nada. Al día siguiente, con la decisión ya tomada, se organizaron sin necesidad de muchas palabras. Los que estaban en la residencia se reunieron y caminaron juntos hasta la oficina del director Nezu. Era la única autoridad que, según ellos, podía darles respuestas claras. Pero al llegar, una nueva sorpresa los golpeó. El director no estaba en la UA. La secretaria les informó que había salido desde temprano y que no regresaría hasta nuevo aviso.
La decepción y la frustración se apoderaron del grupo. Al final, solo les quedó una opción: esperar. Esperar a que alguien, en algún momento, les dijera qué había pasado realmente con Izuku. La sala estaba envuelta en penumbra. El eco de un monitor antiguo resonaba con un pitido irregular, iluminando a medias la figura inmóvil de All for One, sentado con la misma postura imponente de siempre. Frente a él, Tomura tamborileaba los dedos contra el brazo del sillón, inquieto, con una expresión de fastidio mal contenido. El plan no salió como esperábamos, dijo All for One con su voz grave, cada sílaba cargada de un aire solemne que helaba la piel, pero no me quejo de los resultados. Los héroes estarán demasiado ocupados con lo ocurrido. Después de todo, los subordinados de Chisaki no se quedarán de brazos cruzados. Tomura chasqueó la lengua, reclinándose hacia atrás con desgano. Sus manos arañaban el reposabrazos, dejando pequeñas marcas. ¿Y qué importa un montón de NPCs de segunda? Gruñó con impaciencia. Yo quiero llegar al jefe final ya. All for One soltó una carcajada suave, un sonido bajo y perturbador, como un padre indulgente que escucha el berrinche de su hijo, aunque con un trasfondo venenoso. Tranquilo, Tomura. Tu momento llegará. Más pronto de lo que imaginas. El escenario está preparado, y tú eres el protagonista. Los ojos rojos de Shigaraki brillaron entre la sombra de su cabello desordenado, desconfiados, pero expectantes. ¿Y mientras tanto? Preguntó con un dejo de irritación. Por ahora, debes seguir a Garaki, respondió Afo con firmeza. Él te moldeará, te transformará en alguien nuevo, en alguien cuyo poder no podrá compararse con nada ni con nadie. Ni con los héroes, ni siquiera conmigo. Tomura entrecerró los ojos, procesando esas palabras. Una parte de él odiaba la sensación de estar siendo manipulado, pero otra ardía con ansias por sentir ese poder prometido. Finalmente, asintió con un gesto breve y lo siguió, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. All for One, en cambio, se incorporó lentamente, como si la gravedad misma obedeciera a sus movimientos. Caminó hasta el ventanal que daba a la ciudad nocturna, sus luces parpadeando como presas indefensas en un tablero de caza. La función está por comenzar, murmuró, apoyando una mano enguantada en el cristal. Debo darle motivos a Gigantomachia para que despierte y unirlo a ti, Tomura. Solo entonces el futuro se teñirá de las sombras que tanto anhelo. Su sonrisa se curvó bajo la máscara, amplia y perversa, como si ya pudiera saborear el caos. Y con una voz grave que se filtró en el aire como un veneno, pronunció las palabras que sellarían la próxima catástrofe. Es hora de despertar. El vacío se abrió frente a él como un abismo interminable. Izuku parpadeó, pero en lugar de despertar en su cama, en la enfermería, o siquiera en un rincón conocido, lo envolvía una extensión blanca y silenciosa. Lo reconocía demasiado bien. El espacio de los vestigios, ese rincón de su mente donde todo lo inexplicable residía. Pero había algo distinto esta vez. Algo roto. Las siluetas estaban allí, difusas como sombras en neblina. Ellos lo miraban fijamente, sin apartar los ojos de él. Sus bocas se movían, pronunciaban algo, pero las palabras se ahogaban como si fueran arrastradas bajo el agua. Ni una sílaba lograba alcanzarlo. Era como si el tiempo mismo se hubiera quebrado, volviéndose más lento, más pesado, como un sueño del que no podía despertar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entre esos murmullos incomprensibles se filtró otra voz, una que no pertenecía a nadie allí. Grave, retorcida, venenosa. Una voz que parecía nacer desde lo más profundo de su pecho, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. Es hora de despertar, susurró. Izuku jadeó y abrió los ojos de golpe dentro del mismo vacío. Su corazón latía tan fuerte que parecía desgarrarlo desde adentro. De pronto, imágenes lo golpearon una tras otra, como cuchillas que no daban respiro. Vio a su madre dándole la espalda, caminando lejos mientras él estiraba el brazo con desesperación, incapaz de alcanzarla. Vio a Kacchan riendo, empujándolo contra el suelo, diciéndole que era inútil, que nunca serviría para nada, que lo mejor sería lanzarse de una vez desde la azotea. Su pecho ardió. Quiso gritar, pero otro recuerdo lo aplastó.
Olmig, mirándolo con decepción, sus palabras quebrándose en medio de una charla que jamás debió terminar así. Después, el eco de las burlas de la escuela lo envolvió, más fuerte que nunca, como si cada voz se clavara en su piel. Y otra vez Kak-chan, mirándolo con desprecio, con esa indiferencia que lo dejaba sin aire. Dolor. Humillación. Soledad. Pero en medio de esa tormenta, se abrió un resquicio extraño. Un instante de calma. La sensación de que todo se había apagado. Sin responsabilidades. Sin expectativas. Sin dolor. Era frío, pero era paz. Una paz que lo abrazaba como nunca antes lo habían hecho. Las imágenes se entrecortaron de nuevo. Ahora veía a Kak-chan otra vez, pero no riendo. Estaba llorando. Su rostro estaba manchado de lágrimas, sus manos temblaban al sostener la cabeza de Izuku, como si tratara de retenerlo, de devolverlo a la vida. Había un grito ahogado, un ruego desesperado, y después, otra vez, solo el vacío. Izuku se llevó las manos a la cabeza. No entendía. No quería entender. Ese debía haber sido su final. Ese era su descanso. ¿Por qué lo habían arrancado de allí? ¿Por qué lo habían traído de vuelta? El blanco volvió, sofocante. Los vestigios lo miraban con una mezcla de compasión y tristeza, como si supieran lo que le estaba ocurriendo y no pudieran detenerlo. Pero ya no importaba. Nada importaba. No quería respuestas. No quería luchas. No quería destinos impuestos por los demás. Solo quería regresar a ese instante en el que todo se apagaba. Donde por fin había silencio. Donde había paz. Donde nadie podía dañarlo. Quería volver al vacío. Quería entregarse a esa calma sin dolor ni recuerdos. Quería descansar. Para siempre. Aizawa solo podía agradecer a cualquier deidad, aunque jamás había creído en ellas, el hecho de que Izuku siguiera vivo. Había sido una odisea desde el momento en que trasladaron a los dos niños al hospital. El caos, las sirenas, el monitor, el corazón golpeando en su garganta. Pero lo peor vino después. Cuando la pequeña despertó. Eri abrió los ojos con fiebre y el Kirk aún descontrolado. Pedía ver a sus dos héroes con la voz entrecortada, desesperada. El simple temblor de sus manitos fue suficiente para que el aire a su alrededor se tensara. Aizawa tuvo que contener su poder y mantenerla bajo control, mientras Mirio, que aguardaba cerca por noticias de Midoriya, la calmaba con palabras dulces. Verla encogida, intentando retener las lágrimas mientras suplicaba por Deku y Togata, le desgarró más de lo que estaba dispuesto a admitir. El diagnóstico cayó como un balde de agua helada. Rebobinar. No sabían hasta qué punto había retrocedido el cuerpo de Izuku, pero el resultado fue inmediato. Volvió a la inconsciencia. Ryoshin intentó acceder a su mente, sin éxito. Los quirks en su interior se habían activado de nuevo, y esa línea fina entre la vida y la nada volvía a ser invisible. Era, en términos médicos, un vegetal. Coma con muerte cerebral, dijeron los especialistas sin pestañear. Aizawa apretó los puños hasta sentir las uñas clavarse en su piel. Todo lo que habían avanzado, cada pequeño progreso arrancado con dolor, había desaparecido. Izuku estaba otra vez atrapado en ese limbo, reducido a instintos, incapaz de comunicarse. Una marioneta de su propio cuerpo. Maldición. Nunca debió escuchar a Nezu. Nunca debió permitir esa pasantía. Debieron dejarlo en la UA, bajo control, bajo sus ojos. El remolino de pensamientos lo ahogaba, pero se interrumpió cuando Ryoshin regresó a la sala. Tras él, Mirio entró cargando a Eri. La niña, más tranquila, aún llevaba en la mirada esa preocupación inocente que solo los niños tienen cuando no entienden del todo lo que pasa, pero saben que algo anda mal. Eri se inclinó sobre la camilla, sostenida por los brazos firmes de Mirio. El rubio le susurró con cariño que Deku estaba mejor, que solo debía descansar para despertar. Una mentira piadosa, necesaria para proteger un corazón demasiado frágil. Ella asintió despacio, con el labio tembloroso, y apoyó su manito en la sábana, justo al lado del brazo de Izuku. Mientras tanto, Ryoshin se acercó a Aizawa.
No tenemos cómo saber hasta qué punto fue rebobinado, explicó, con la serenidad profesional que no escondía la gravedad de sus palabras. Lo único claro es que su estado mental refleja un retroceso. Los escáneres muestran similitudes a cuando ingresó por primera vez a la UA. Creemos que fue rebobinado hasta ese punto. Si es así, Aizawa respiró hondo, casi con miedo de admitirlo, significa que tenemos más tiempo para encontrar una manera de detener su debilitamiento. Eso queremos creer, respondió Ryoshin, aunque su voz se quebró en la última palabra. Pero también implica que todo lo avanzado se perdió. Será volver a empezar desde cero. Y no hay garantía de que el desenlace cambie. Aizawa dejó escapar una risa seca, amarga. Cuando algo fue fácil con este niño. El más problemático de todos. Ryoshin sonrió igual, con cansancio compartido, antes de retirar la mirada hacia Eri. Ella ahora se había trepado con cuidado a la camilla, sentándose junto a Izuku como si esperara que despertara en cualquier momento. Mirio la vigilaba con ternura, protegiéndola en silencio. Aizawa sintió un nudo en la garganta. Una niña demasiado pequeña para haber cargado tanto dolor. Solo deseaba que algún día pudiera sonreír sin miedo. ¿Cuándo despertará?, preguntó la pequeña con verdadera curiosidad, mirando a Mirio. El rubio tragó saliva, sonrió y le acarició el cabello. Está descansando. Cuando se sienta mejor, abrirá los ojos.